Nosotros en Colombia estábamos y aún estamos acostumbrados a que nosotros consumamos en diferentes medios, tanto rurales y especialmente urbanos, haciendo el contexto de Bogotá, en que dichos artículos que nosotros consumimos estén plagados de información tanto textual y especialmente gráfica de tinte rojo. Es decir, que aparezcan ilustraciones tanto de cuerpos o de cadáveres que fueron violentados y que murieron a consecuencia de estos hechos violentos. El problema y el asunto radica en que este tipo de artículos se refuerzan y se especializan en ilustrar estos cuerpos expuestos, violentados, asesinados, y estos textos, especialmente artículos, tanto los titulares y especialmente los leads, se refuerzan en una especie de narrativa retórica en la que refuerza la violencia a través de estos contenidos gráficos en las que se ve totalmente el cuerpo ultrajado de estas personas quienes murieron de manera violenta. Sin embargo, en Colombia es cada vez menos apreciado este tipo de práctica a través de los profesionales mediáticos. Podemos ver ejemplos como el de la Fundación Gabo, quien argumenta que este tipo de prácticas vulneran tanto el respeto y la privacidad tanto de la persona que fue víctima de estos escenarios, de estos hechos, como de la familia de estas víctimas. No solamente como un mecanismo de dar respeto a las víctimas de estos hechos, sino también de otorgar respeto y altura profesional a través de estos medios, haciendo un énfasis específico en este tipo de detalles en las que el medio prefiere dar contenidos que sean abiertos y que no haya ninguna especie de compromiso de conflicto visual consumidor a través de sus diferentes audiencias, tanto lectoras como incluso visuales. Sin embargo, el problema también radica en un cierto artículo también propiamente dicho de la Fundación Gabo, quien argumenta que se puede llegar a debate en cuanto a la publicación de fotos en las que aparecen los cuerpos de estas personas cuando se tratan de información colectiva de interés popular. ¿Esto en qué sentido? De que puede ser, por ejemplo, una persona que haya sido buscada, un criminal, un capo, y que sea de interés público y de necesidad, que no solamente el interés de estas personas sea el simple hecho de saber el asesinato, la dada de baja de esta persona a través de un contenido netamente escrito, sino que esté reforzado a través de un carácter gráfico en el que se vea el cuerpo de esta persona. Sin embargo, podemos ver otros hechos más fundamentados, por ejemplo, en un fallo de la Corte Constitucional publicada en febrero de 2020, en la que argumenta que debido a un caso en el que un periodista con pocas prácticas profesionales amenazó a una familia con publicar el cuerpo, la foto de un familiar en un ataúd, si la familia no le entregaba la foto en vida de esta persona. Después de esta tutela publicada por parte de la familia, la Corte Constitucional dictaminó que los derechos de la integridad y de la privacidad también de esta persona trasciende no solamente el de la propia persona, el dinero de la familia, sino que también trasciende los hechos de la muerte de esa persona. Es decir, que la privacidad y la integridad de dicha persona trasciende tanto su muerte y que por ende no puede ser ni debe ser publicada este tipo de artículos si no es con la autorización directa de la familia o de una persona afín a la familia, a la persona que haya sido asesinada o que haya sido víctima de este tipo de hechos. Sin embargo, no es necesario verlo únicamente en instituciones extra o por lo menos gubernamentales haciendo parte de la rama judicial, sino que también se puede ver este tipo de medidas a través de los manuales de redacción que podemos encontrar en diversos medios, como precisamente lo podemos ver con El Tiempo, El País o incluso El Comercio, haciendo un énfasis en que este tipo de contenidos tienen que pasar por ciertos filtros o de plano no pueden ser publicados porque vulneran la integridad y los derechos tanto del país en los que están presentes, sino también precisamente del carácter ético que caracteriza a estos medios en específicos, en los que considera que este tipo de contenidos al ser publicados no solamente son vulnerables a los derechos de esta persona, sino que también vulneran el buen gusto y la integridad ética de estos medios. Sin embargo, este tipo de posturas puede ser de manera debatible, debido a que, según haciendo un énfasis a la Fundación Gabo, considera que este tipo de situaciones pueden ser más debatibles cuando, precisamente volviendo al apartado anterior, una persona es de interés público en cuanto a saber si esta persona está muerta o no. Esto obviamente puede ser debatible porque se puede meter directamente a los derechos de la integridad de esta persona, por más crímenes que haya cometido, o incluso la familia que puede autorizarle o no a un medio que su foto del cadáver sea expuesto públicamente. En lo personal podría considerar una especie de doble moral si unas personas están de cierta manera con una integridad mayor de derechos que otra,
por los crímenes o por los actos que estos hayan cometido o por la causal por las que estas personas murieron, cosa que puede ser mucho más debatible respecto a que este tipo de situaciones puede vulnerar varios derechos fundamentales de la Constitución, especialmente el artículo 12 y el artículo 15, que hace énfasis a la integridad de la persona, y también el derecho a la intimidad, que hace parte del artículo 15 de los derechos fundamentales de la Constitución de Colombia, que finalmente puede ser tanto criterio, tanto de los medios específicos, como incluso derechos propios de la elección de las familias de estas personas, si estas fotos pueden ser publicadas o no. Sin embargo, algo es claro, y es que esto trasciende más allá de los medios, tanto masivos o incluso urbanos o pequeños, sino que este tipo de contenidos lamentablemente pueden ser usados y expuestos en cualquier medio usado en Internet. Por lo que la trascendencia no solamente radica en los hechos mediáticos de gran alcance, sino que para bien y lamentablemente para mal se puede ver o incluso puedes ver estos contenidos en la red sin la necesidad de tener algún problema o algún conflicto jurisprudencial.